si alguien marcó la línea y anunció que está dispuesto a comerse el pleito con todo, ha sido el presidente Martín Vizcarra. Su mensaje a la nación fue uno de los más esperados en los últimos años y este llegó cargado de propuestas anticorrupción. Marco Vázquez y Walter Jiménez, con todos los detalles. Dicho sea de paso, ya se encuentra con nosotros el ministro de Justicia, el señor Ceballos, con quien conversaremos después de este reportaje, con Vicente Ceballos. Se han puesto de pie para recibir al presidente constitucional de la República, Martín Vizcarra. Mensaje con desmarcaje. Después de 18 años de haber sido testigos de uno de los mayores escándalos de corrupción que tuvo como protagonista la salita del sí, nuevamente nuestro país se ha envuelto en una serie de crisis por hechos de corrupción en el ámbito de la administración de justicia. Este es un presidente que tenía relaciones muy complicadas con la élite política y de quien se decía que era sujeto del Congreso. El de ayer, digamos, ha sido un discurso liberador y el establecimiento de una alianza mucho más formal con la sociedad, con el ciudadano común y corriente. Sin decirlo, Vizcarra ha marcado la cancha. Tengo que decirlo, existen personas interesadas en que el sistema actual de justicia no cambie. La infiltración política y económica era un secreto a voces. Tal como está, les resulta útil y funcional. Luego de solo 4 meses de ser presidente, Vizcarra se ha colocado del lado del Perú más indignado de los últimos años. ¿Qué pasó en estos 18 años? ¿Por qué no hemos sido capaces como país de revertir las causas que nos llevaron a esta situación? Los recientes episodios de gran corrupción han desencadenado una crisis política e institucional sin precedentes. Ni Odebrecht, ni Mamá, ni videos han causado tanta repulsión como escuchar entripados, compadrazgos, cacicazgos y delitos penales precisamente de la boca de los que tenían que impartir justicia. Propongo a la representación nacional aquí presente la reforma constitucional del Consejo Nacional de la Magistratura. Para ello requerimos la modificación de los artículos 155 y 156 de la Constitución, eliminando el sistema de representación en la elección de los consejeros y reemplazándolo con un concurso público de mérito. El mensaje no solo ha dado una vuelta de tuerca en el ambiente político, sino que, todo indica, ha relanzado al político Martín Vizcarra. Los recientes episodios de gran corrupción han desencadenado una crisis política. Se requiere de ciudadanos comprometidos con la República. Lo que fue frialdad e indefinición parece haber terminado, pues el presidente ha cruzado a la vereda del mayor sentimiento peruano de los últimos días: indignación. En las condiciones actuales, la única forma de lograrlo es un claro apoyo de la ciudadanía, que está indignada con lo que revelan los audios, con los favores, con los negociados oscuros que benefician a unos pocos y que nos cuestan a todos, en especial a los más débiles. Parece que hasta tiene bancada que dará la pelea. ¿Qué le pareció el mensaje? En general muy positivo, y creo que el presidente se ha ganado la calle. Necesitaba tener ese apoyo ciudadano que creo que ha conseguido. Lo veo feliz a usted ahora. Estoy eufórico, estoy contento, veo un presidente empoderado, veo un presidente decidido a llevar adelante las reformas que la calle está reclamando. Esta noche, en Panorama. Yo creo que el discurso del presidente fue de algún modo un discurso ordenador del debate y sobre todo el relanzamiento de una agenda que ha estado más o menos 18 años postergada.
entonces... Señor presidente constitucional de la República, ¡corriendo, Al iniciar la mañana, el protocolo fue tan frío como el clima. Vizcarra decidió ir caminando a Palacio por el Jirón Junín. Invito al señor presidente de la República a dirigir su mensaje al Congreso. Vizcarra empezó con el tema más álgido que todos conocemos. Señor presidente, reivindicando su publicación en contra de fiscales ineptos que solicitaban revelar fuentes. esta situación se ha hecho pública por la divulgación de diversos audios por parte de periodistas de investigación y medios de comunicación, cuya labor se encuentra amparada por la Constitución. Y abrió el campo para el tema anticorrupción, recordando los audios del alcalde Mardonio Guillén, publicados solo en Panorama. Denunciaremos a quienes tengamos que denunciar, como hace poco lo hicimos, sin miramientos y con prontitud, a propósito de la denuncia de un valiente alcalde de un distrito de Ayacucho contra funcionarios del propio Poder Ejecutivo. Para pasar a los inefables, CNM Audios, los que cuyo peso penal llevaron a prisión preventiva, que fueron publicados también por Panorama. Ya pensando en 10 de rectificación. ¿Ya? Proponle, pero como garantía, yo le doy mi palabra. La prisión preventiva del presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao. La suspensión de un cuestionado juez supremo. La remoción de todos los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura. La renuncia presentada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Los audios difundidos del nuevo fiscal de la Nación constituyen ejemplos de la crisis que estamos atravesando y de la necesidad y urgencia de un cambio. Con esa recopilación que ha atragantado de rabia al ciudadano, el presidente Vizcarra soltó una inesperada batería de leyes de las cuales se hablará largo sobre estas. La OCMA no ha cumplido el rol que las leyes le han encomendado. Por ello necesitamos un verdadero sistema especializado interno de anticorrupción, donde sus titulares sean elegidos por concurso público. Proyecto de ley para incentivar la probidad en el ejercicio de la abogacía. Un abogado tiene una función social, la misma que debe contribuir de manera decidida en la lucha contra la corrupción. Por ello, ahora un abogado corrupto será sancionado penalmente con agravantes y también por su colegio de abogados. Proyecto de ley que modifica la ley orgánica del Ministerio Público y crea el sistema de fiscales especializados en delitos contra la administración pública. Se hace preciso tener un órgano máximo especializado para combatir la corrupción y los delitos con la administración pública desde el mismo Ministerio Público. Así, en pocas hojas, soltó el as que marcaría el campo, pues Vizcarra dejó en la decisión de un cuestionado Congreso del que se desmarcó las reformas constitucionales, pegadas a la palabra clave referéndum. Propongo a la representación nacional aquí presente la reforma constitucional del Consejo Nacional de la Magistratura. Para ello requerimos la modificación de los artículos 155 y 156 de la Constitución, eliminando el sistema de representación en la elección de los consejeros y reemplazándolo con un concurso público de méritos. Asimismo, propongo cambiar el perfil y composición de sus integrantes. Vamos a iniciar el procedimiento para convocar a un referéndum para realizar este cambio con la mayor legitimidad posible para la construcción de confianza sobre una institución cuestionada el día de hoy. Y tomando en cuenta que se va a abrir un proceso de referéndum para la reforma judicial, primero, la reelección de los congresistas. Dos, el financiamiento privado de los partidos políticos y las campañas electorales. Tres,
la bicameralidad, que invoca la reinstauración de 2 cámaras parlamentarias, sin que ello signifique el incremento del número actual de legisladores. La palabra referéndum, es decir, la decisión o sanción directa del ciudadano sobre temas que cambiarán el panorama del actual dominante Congreso, marca la ruptura elegante del presidente Vizcarra. Un mensaje efectivo por 100 para el descontento ciudadano, aunque en la práctica un presidente no puede convocar a referéndums. ¿Un presidente puede convocar un referéndum, sí o no? Un presidente puede tener una iniciativa de reforma constitucional y en donde se puede plantear que una de las opciones para concluir esa reforma sea con una consulta ratificatoria por parte de la ciudadanía. El presidente tendrá que enviar un proyecto de ley sobre cada uno de estos temas al Congreso. Como esa ley cambiará la Constitución, se necesita mayoría absoluta en una votación de ese mismo Congreso y recién luego la ratificación con un referéndum. Como en la práctica los referéndums son largos y costosos, las reformas constitucionales se han hecho por el segundo camino, también legal y vigente. Las votaciones de 2/3 de ese Congreso en 2 legislaturas diferentes. Se hacen las 2 y no hay necesidad más de referéndum. Así, la palabra referéndum y su realización impulsada por el presidente pasará por una votación a favor del Congreso. Bueno, el referéndum ya es una actitud política del presidente de la República que tenemos que respaldar, pero previo va a tener que haber un proyecto de ley, indiscutiblemente. Vamos a ver cuáles son los alcances. Como grupo, el Fujimorismo, ¿a favor o en contra de la no reelección de congresistas? Una vez más le digo que todavía no hemos definido en bancada. ¿No continuación de los congresistas, o sea, de ustedes? Mira, yo no puedo opinar sobre eso. Yo creo que la mayoría del país tiene el sentido de la percepción de que no se deben reelegir. Y bueno, si cada 5 años hay que enviar gente nueva al Parlamento. ¿De acuerdo con la propuesta de reforma de partidos políticos? Sí, estoy de acuerdo. ¿Sí? ¿De acuerdo con los referéndums? Estoy de acuerdo, sí. Estoy de acuerdo, sí. ¿De acuerdo con la ley contra el lavado de activos? Sí, también estoy de acuerdo. ¿No reelección de congresistas, es decir, ustedes sí o no? Bien, no hay reelección, para mí no hay nada. Si quieren, en este momento debe incorporarse incluso la renuncia. Aquí no me está aburrido. El más aburrido todavía, porque y yo también, yo quisiera renunciar. Mira, si por eso te digo, si hay renuncia, yo ya me iría. No es que me haya quedado sin amigos, sino el problema es de que ningún partido político, ninguno, tiene una agenda política, una agenda de desarrollo nacional. Entonces, ¿yo para qué estoy aquí? Únicamente han sido reelegidos el 20%. Y de los 20%, ninguno está metido en éticas o en escándalos, sino son congresistas que aportan. Entonces hay que analizar fríamente el tema. Como Avengers, ¿sí o no a no reelección de ustedes mismos? No reelección de congresistas. Sí, que no debe haber reelección. Si los alcaldes no se reeligen, también al presidente. ¿Por qué? ¿Qué cosa tienen? Corona, archiduque de Francia, conde ruso, son los congresistas. ¿Usted es congresista? No, pero ya no reelección. ¿De acuerdo con el referéndum sobre la no reelección de ustedes? Habría que ver cuál es la propuesta de él. Si vamos a una reelección absoluta, no estaría de acuerdo. Mira, yo soy un congresista reelecto por mi región La Libertad. Bueno, yo creo que tendríamos que ver los pros y los contras. Y así, el tema de la bicameralidad también cayó sobre el tapete. La pluma hábilmente ha sido soplada como tema al cuestionado poder del Estado llamado Congreso. El asunto del referéndum tiene 2 planos. Hay un plano político donde hasta ahora tenemos las palabras del presidente. Hay una discusión legal que va a ir en camino en las próximas semanas. Pero hay que detenerse en el aspecto político porque eso tiene muchos mensajes. Es decir, al Congreso, tú no eres el propietario de la reforma. Eso es decirle a la gente, yo estoy con ustedes en las demandas más firmes y radicales. Vizcarra, ganando lo político, continuó con sus logros o con sus promesas.
Bueno, la crítica es la reconstrucción del norte está abandonada. Populismo, inflado, tribunero. Si algo tengo que criticar es únicamente que el presidente ha señalado que ha habido muchísimo avance en la reconstrucción, sin embargo me parece que ahí hay una cifra exorbitante. En mi opinión hay unas ausencias importantes como es cómo reactivar la economía y se ha olvidado para ello el desarrollo del mercado interno y la descentralización económica real. Construyamos juntos el país que imaginamos. El Perú se lo merece. ¡Vive el Perú! Se ha llevado el aplauso por la sorpresa. Se ha puesto delante declarativamente para empezar de una reforma que hace años ningún presidente ha podido lograr. Lo que apunta él es un pacto con la sociedad, solo que este es un pacto sin retorno, es decir, él no puede dar un paso atrás ahora. Este es un presidente que tenía relaciones muy complicadas con la élite política y de quien se decía que era sujeto del Congreso. El de ayer, digamos, ha sido un discurso liberador y el establecimiento de una alianza mucho más formal con la sociedad, con el ciudadano común y corriente. Así es, el jefe de Estado ha presentado también 6 proyectos de ley que los iremos conversando a lo largo de la entrevista que tendremos con el ministro de Justicia, Vicente Ceballos. Muchísimas